esta buena presencia de Dios que han dejado los hermanos y las hermanas cantando y nuestro hermano Churroca ministrando ese trocico que nos ha hecho tanto bien, pero que en esta tarde hay palabra también. En esta tarde nuestro hermano Eduardo nos trae esa palabra que el Señor tiene ya preparada para nosotros. Levanta tus manos, por favor, adórale. Y deciros en esta tarde que es la primera vez que visito la iglesia de Las Palmeras, pero seguro que no va a ser la última. Porque donde está Dios y hay gente de Dios, ahí se respira la presencia del Señor. Levanta tus manos, por favor, y ahora adórale. Preséntate delante del Rey. Aleluya. Preséntate delante del Rey. Llama la atención de Él. Creo que ya la has llamado, porque el Señor se está paseando en medio de esta iglesia. Se está paseando en medio de este pueblo, en medio de los coritos que se han cantado. Había la presencia de Dios. Y en esta tarde sigue el Señor aquí, en esta tarde. Oh, si tú necesitas un abrazo de Dios, créetelo, en esta tarde lo vas a recibir. No se termina el culto sin que haya un corazón que lo abrace Él y que te vayas para casa con un poquito de paz en el corazón y en el alma. Aleluya, sigue adorando a Dios. Glorificado sea tu nombre. Yo le voy a rogar a mi hermano Manolito, mi querido hermano Manolito, por favor, que haga una oración presentando al siervo y a la palabra. Apoya esta oración, por favor. Soberano Padre, una vez más queremos darte gracias por tu presencia en medio de tu pueblo. Te ruego por tu siervo, Dios mío, que tú lo uses como tú sabes hacerlo. Con palabras en su boca para nuestra vida. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Decimos un amén para el Señor. Vamos a tomar asiento en la presencia de Dios. Voy a pedir a nuestro hermano que está tocando el órgano esa melodía que tocamos antes de Perdóname, que es maravillosa, sabiendo que el Señor, pues a todos, la primera obra que tenía que hacer era perdonarnos. Amén. Y ya lo he dicho. Yo le voy a pedir que haya, pues eso, a lo mejor pues mucho ruido. Gracias. Yo no grito. Creo que simplemente es el momento de escuchar la palabra del Señor. Amén. Estoy dichoso, tenía ganas de estar con la iglesia de Dios. Amén. No hay mejor lugar que estar donde está la iglesia del Señor. Porque donde está la iglesia de Dios, ahí está Dios. Amén. La iglesia no es un local, la iglesia sois vosotros. Aleluya. Amén. Hablar del Manolito, es que yo no sé si hacerlo o no hacerlo. Que no hace falta hablar del Manolito, hablar de lo que estáis, el testimonio que estáis dando. Sí quiero deciros que sois un referente hoy en día en España. En España se está hablando de vosotros. Amén. Se está hablando de vosotros. Pero se está hablando de vosotros no por vosotros, sino por el testimonio que el Espíritu Santo está dando por medio de vosotros. Que eso es lo importante. El otro día hablé con un compañero mío de Canarias y bueno, en fin, aquí vamos a ver, ¿no? Ya lo sabes. Y hablamos, dijo, oye, digo, que es que esto, como ha dicho nuestro hermano Churruca, esto es ser cristiano. Ser cristiano es esto. Ser cristiano es difícil. Yo siempre, muchas veces lo predico, ser cristiano cuesta mucho. No es venir al culto, no es predicar bien, no es cantar bien, que es bueno, yo quiero predicar bien. Y si tú me dices a mí, ¿quieres predicar mal? Pues no, quiero predicar muy bien y quiero predicar lo mejor posible, porque quiero hacerte bien con la palabra. Y si le preguntar a las hermanicas cómo quieren alabar a Dios, no cantar, alabar. No es lo mismo alabar que cantar. Eso es totalmente diferente. Si yo le preguntara a la hermana, ¿cómo queréis alabar al Señor? Pues quieren alabar bien. O sea, todos lo queremos hacer bien, sin duda ninguna. Pero lo más importante es saber que el Señor está aquí con vosotros. Yo me voy a dejar llevar un poco pues, por lo que Dios ha abierto. Es verdad que nos estábamos, peleando no es la expresión,
pero sí que han estado, oye, pero predica tú, bueno. Pero bueno, la verdad es que tengo palabra para vosotros. Amén. Esa es la verdad, ¿de acuerdo? Tengo una palabra para vosotros del momento de la situación, de lo que estamos pasando, de que si estamos aguantando esto, pues lo aguantamos. Yo creo que en los héroes de la fe, que está en Hebreos capítulo 11, que es lo que ha dicho mi hermano, si es que, siervo del Señor, abajo tendrían que poner también, como héroes de la fe, tendrían que poner la iglesia del Señor. ¿De acuerdo? Porque la iglesia del Señor también somos héroes de la fe. Es verdad que habla de Adán, de Seth, de Enoc, de Cainán, de Jared, en fin, todo esto, ¿vale? Y hablan de todos estos hombres, de Moisés, en fin, de todo esto, pero abajo yo le diría al autor de Hebreos, no sabemos quién es, si Pablo, si Apolo, si no sabemos quién es, pero yo diría, hombre, tendrías que haber puesto como héroes de la fe también a la iglesia del Señor. Amén. Vamos a predicar de un texto que vosotros lo conocéis. Bajan que se no tengo que editar. Muchas gracias. De un texto que conocéis todos y que está en el Evangelio de nuestro hermano Juan, en el capítulo 11 y en el verso 25. Es tremendo ese texto. Solamente él se pudo poner en pie y predicar ese texto. Nadie más. Hasta ahí los patriarcas, Manolito, los profetas, los reyes, los sacerdotes, los levitas, hasta ahí ninguno pudo predicar ese texto. Ni Pedro, ni Jacobo, ni Juan, ni Felipe, ni Bartolomé, ni Tomás, ni Mateo, ni Tadeo, ni Santiago, y bueno, y le vamos a dar una oportunidad. Ni Judas, el traidor, tampoco pudo predicar ese texto. Porque solamente lo podía predicar él. Porque era algo que ya estaba predestinado. O sea, hay cosas que ya estaban predestinadas. La palabra predestinado es que ya estaba preparado desde antes. Ya estaba preparado. O sea, se levantó, luego te lo digo, luego te digo lo que pone el texto. ¿Vale? Luego te lo digo, pero bueno, yo creo que ya la mayoría ya lo sabéis, pero dejadme que yo vaya dando la introducción conforme Dios me la va dando. Vosotros me dejáis que predique así, ¿no? Amén. Así yo predico tranquilo para que, ¿vale? Aproximadamente 1 hora y media termino. A las 9:30 termino, ¿vale? A las 9:30 te doy palabra que termino, ¿vale? Vosotros si veis que me paso de las 9:30, me hacéis una señal y entonces yo plego. Esto solamente lo puede hacer Dios. ¿Me dais cuenta lo que hace el Señor? Solamente lo hace, ¿vale? Había una falsa doctrina, o se levantó una rama doctrinal que no era bíblica, que eran los deístas, o el deísmo. El deísmo decían que Dios creó y que luego lo dejó todo a su azar. O sea, que Dios no intervenía en lo que ocurría, que no intervenía. O sea, ellos decían, Dios creó, se parecía al panteísmo, que es otra rama hereje. ¿De acuerdo? El panteísmo es aquella rama que dice que todo es Dios. Es como, perdonadme la expresión por los hábitos que lleváis, es esa cosa que hicieron de Avatar, por no nombrarlo otro, por los hábitos que lleváis. Avatar. En Avatar ese árbol representaba que era Dios, que era la esencia de toda la vida. Entonces el panteísmo dice que Dios está en todo lugar, está en todo sitio, o sea, la esencia, pero no Dios como un ser personal, sino como una fuerza activa. Eso es el panteísmo, y el deísmo decía pues más o menos lo mismo. Decía, Dios crea y se marcha y lo deja todo ahí al azar y que ocurra lo que ocurra. Pero claro, ellos estaban completamente equivocados, porque Dios no es así. Dios tiene un atributo propio que es la soberanía, y eso significa que todo está predeterminado en su plan que Él preparó desde antes de la fundación del mundo. Eso nosotros, por poner un ejemplo, lo podemos ver en Génesis capítulo 3, verso 15. Vamos a recorrer un poquito las escrituras, ¿vale? Vosotros sabéis que Adán ha pecado, Dios lo tiene que echar fuera del Edén, pero como Dios es santo y Dios es amor,
la justicia de Dios y el amor de Dios se muestra por medio del cumplimiento de su justicia. Y como él le dijo a Adán que no podía comer de ese árbol y él come y desobedece, Dios, como está sujeto a su palabra, porque decimos Dios no está sujeto a nada, no es verdad. Dios está sujeto a su palabra, porque su palabra es Dios. ¿De acuerdo? La palabra es el logos y el logos es Dios. La memra, que sería en arameo, es la palabra que es Dios. Y la ahava, que es en hebreo, es Dios, es la palabra. ¿De acuerdo? Y aunque la Biblia la han escrito 40 autores en un transcurso de 1500 años y se ha escrito en 3 idiomas, en arameo, en hebreo y en griego, se complementan entre sí y no se contradicen. Y todo lo que está estipulado se cumple, porque no hay nada que Dios haya determinado y que no se cumpla. Nosotros no podemos decretar nada, ¿de acuerdo? Que son los neopentecostales, que son ellos los que decretan. Nosotros no podemos decretar, pero los decretos de Dios se cumplen, sin duda ninguna. Entonces Dios coge a Adán, lo saca fuera y le dice: pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Tú le morderás en el calcañar, pero él te pisará la cabeza. Eso es un texto protoevangélico, es un texto que lo podríamos meter en cualquiera de los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas o Juan. ¿Por qué? Porque ese era un texto que estaba trayendo una palabra profética. Estaba ya profetizando de algo que tenía que acontecer. Luego nos podríamos ir a Isaías capítulo 9, verso 6, donde Dios llama al profeta y también le da una revelación y le dice: un hijo nos es dado y un niño nos es nacido. Te vuelvo a repetir: un hijo nos es dado y un niño nos es nacido, y el principado sobre su hombro. Su nombre será llamado el admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz y Padre eterno. Si hay un hijo eterno, tiene que haber un Padre eterno, ¿de acuerdo? Y eso es un lugar que cada uno de ellos han tomado. Amén. Pero si luego nos fuéramos a Isaías 53, vemos otra palabra profética que también está, porque estamos hablando de la soberanía, estamos hablando de ese plan predeterminado del Señor, que nosotros reprendemos a los deístas y al deísmo. Dios ha creado y Dios está interviniendo en su obra. Dios no ha dejado al hombre de su mano. Dios siempre ha buscado al hombre y Dios siempre ha abierto una puerta para que el hombre pueda entrar en el plan de salvación. Es verdad que en aquel tiempo, en el tiempo de Noé, la generación que había una generación perversa y maligna, de tal manera que en Mateo 24, cuando habla del fin de los tiempos, pone como ejemplo los tiempos de Noé. Pero aunque ese tiempo era un tiempo malo, sin embargo Dios preparó un arca para que 8 personas entraran dentro del arca y el juicio que tenía que venir sobre este tiempo a ellos no le alcanzarán. Por tanto, vemos a Dios trabajando y actuando con el hombre. Vemos a Dios trabajando y actuando con el hombre cuando el enemigo tiene que traer esterilidad en medio de las mujeres para que no se cumpla Génesis capítulo 3, verso 15, pero sin embargo Dios llama a Abraham y a una vieja llamada Sara, cuando dice el autor de Hebreos capítulo 11 que era contra natura. Pero es que resulta que no hay nada imposible para Dios. Por eso Lucas tiene que registrar un texto, Lucas 1:37, nada imposible hay para Dios. Aunque era imposible para ellos porque era contra natura, pero había una palabra profética que estaba predeterminada por Dios. Y cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: haré de ti una gran nación y en tu simiente serán benditas todas las simientes de la tierra. Y aunque el enemigo procuraba y trataba de que esa promesa no se cumpliera, pero no hay adversario ni enemigo que pueda impedir que la promesa de Dios se cumpla con la iglesia de Las Palmeras. Los que lo crean digan amén. A su nombre. Gloria. Y la visitó. Y casi nada. Le da a Isaac, el hijo de la promesa. Vemos a Dios actuando, ¿no? Hay un momento que Josué tiene que luchar contra los adversarios y enemigos. Y ahora Dios, como nos dice el Salmo 19, estamos bien, ¿no? Amén. Los que estén disfrutando digan amén. Amén. Aleluya. Cuando tú veas que esto, hazme una señal. Vale, Bernardo, tú me haces una señal. O tú, Paco, ¿vale? Pero dejarme ya que he venido, dejarme que disfrute, ¿no? De predicar la palabra. Amén. Estaba su pueblo que tenía que tomar conquista contra los adversarios y enemigos. Y ahora el Señor hizo algo tremendo. Tremendo lo que hace Dios.
dice que Dios habla con Josué, le dice, mira Josué, detén el sol. El sol en Gabaón. Detener el sol, eso es increíble. Yo no sé si tú lo has llegado a pensar eso, pero que no se detuvo el sol, tuvo que detener toda la Vía Láctea, toda la constelación nuestra. Tuvo que detener Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, Venus, Marte, la Tierra, el Sol, la Luna, lo tuvo que detener todo. ¿Sabes que la Tierra se mueve a 1700 kilómetros por hora sobre sí misma, rotando? ¿Y sabes que alrededor de la Tierra se mueve alrededor del Sol, a 117.000 kilómetros por hora? Pero no lo notamos, porque eso es el efecto de la gravedad. Pero ahora, como su pueblo tiene que tomar victoria, y necesitaba tiempo, ahora Dios le dice a Josué, detén el sol. Y ahora Josué se pone de pie y le dice, sol, detente en Gabaón. Y dice la palabra, y el sol se detuvo en Gabaón todo un día, hasta que él tuvo victoria sobre los adversarios y enemigos. Es que ahí se cumple el Salmo 19, donde dice, los cielos son las obras de tus manos, porque todo cuanto hay, Dios lo ha creado y Dios actúa. Dios le dijo a Noé, métete dentro del arca, viene un diluvio, pero el arca a ti no te va a alcanzar el diluvio, ni el juicio a ti te va a alcanzar. Él y su familia, 8 personas. Hay un gran diluvio, trae juicio, pero ellos se salvan. Dios actuando. Volvemos, si nos vamos a Isaías 53, él marca también una palabra. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿O sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cuadro nuevo, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, desechado y despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y ahora dice, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Gracias, Dios. Y ahora decimos, ¿y todo esto a dónde iba? Todo esto iba para que hoy pudiéramos estar aquí. Porque si no hubiera sido imposible que estuviéramos aquí. ¿Verdad? El Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos los que me ven me escarnecen, menean su cabeza, ladean su boca. Dice, se encomendó a Jehová, líbrelo él, sábelo él, pues en él estaba su complacencia. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Batán me han cercado, horadaron mis manos y mis pies, contar todos mis huesos puedo, me están llamando, contar todos mis huesos puedo. Dice, como tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó al paladar. Dice, me han rodeado muchos perros, fuertes toros de avanzar me han cercado. Dice, rompieron mis túnicas, echaron sobre ellas suerte. Salmo 22. Y todo esto que estaba profetizado en el Antiguo Testamento nos muestra cómo Dios trabaja, que no deja al hombre, que todo lo que ocurre está en el plan de Dios. Que lo que te quiero decir es que a Dios no le coge nada por sorpresa, que Dios lo tiene todo delante de él. Cuando él dice en ese texto, ya vamos a entrar, cuando él dice, yo soy, Eyer, Aser, Eyer, en hebreo, yo soy, Ayer, Eser, Ayer. Él significaba, yo soy el principio, yo soy el final y yo estoy en el medio. Él lo que estaba diciendo es que todo lo que hay está en mi presencia, está en mi voluntad y está en mi soberanía. Ni un pajarillo cae sin que yo lo permita. Lo dice la palabra del Señor. Dice, mira los lirios del campo. Dice que ni siembran ni recogen. Dice, pero ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Un lirio del campo. Todo está en la voluntad y en la presencia del Señor. Y ahora él dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Y por qué clama esto el Señor? Él es la resurrección y la vida, porque hasta ahí todos estaban sujetos a la esclavitud y al aguijón de la muerte. Todos, los profetas, los patriarcas, los sacerdotes, los levitas, los reyes, todos, Ezequiel, Jeremías, Isaías, Abraham, Isaac, Jacob, Rubén, Simeón, Judá, Dan, Gad, Aser, Efraín, Benjamín, Manasés, Netalín, Zambulón, Isaacar, Roboán, Abián, Asa, Josafá, todos
todos sujetos al yugo y a la esclavitud de la muerte. Pero hubo uno que estaba profetizado en Oseas capítulo 13, verso 14, donde Dios dijo: del Seol los redimiré, de la muerte los libraré. Muerte, yo seré tu muerte. Los que lo crean digan amén. A su nombre. Gloria. Aleluya. Qué bien. Eso de la ultimedia era una broma, Era una broma. Pero ¿os dais cuenta? Estaba profetizado. Porque por causa del pecado todos estaban sujetos. Es verdad que había el seno de Abraham en dos lugares, lugar de gozo, lugar de tormento. Pero estaban sujetos, estaban ahí, no podían llegar a esa gloria que tenían preparada para ellos. Pero, sin embargo, Dios ya planifica todo. Es como nuestro hermano Pedro, un pescador, chacho, un pescador que no ha ido a la escuela del vulgo, que cuando predica delante del Sanedrín se quedan pasmados. Es como si ahora el Manolito y yo nos fuéramos delante de unos políticos y empezáramos a hablar de los políticos y empezáramos a usar una fraseología y un léxico que ellos quedaron pasmados. Pues esto es lo que pasó con Pedro y con Juan. Empezó a predicarles la palabra de tal manera, capítulo 2 de Hechos, y quedan muertos. Y dicen: pero ¿cómo este hombre, siendo pescador, tiene este léxico, tiene esta gramática y tiene este conocimiento? Y es que lo tenía porque era templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo moraba dentro de él. Y como el Espíritu Santo moraba dentro de él, se cumplía una palabra profética donde decía: y vosotros, cuando tengáis que hablar delante de reyes, no temer, porque el Espíritu Santo llenará vuestra boca de toda palabra para hablarle a ellos. ¿Os dais cuenta? Y ahora en primera de Pedro, capítulo 1, verso 19 y verso 18 dice: porque vosotros, cuando fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir que recibisteis de vuestros padres, y no habéis sido comprados ni con oro ni con plata, sino que habéis sido comprados con la sangre como de un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Lo que nos estaba diciendo Pedro es que de antes de que hubiera sol, tierra, luna, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón y Venus, se hizo ya un pacto teocrático en el cielo, donde Cristo ya decidió tomar cuerpo. Por eso hay un salmo donde dice: sacrificio no quisiste si me has preparado cuerpo. Y por eso ahí se cumple Isaías capítulo 9 verso 6, donde dice: un hijo nos es dado. Y ahora Juan en el capítulo 3 verso 16 tiene que registrarlo, algo que estaba profetizado 1000 años antes. Ahora Juan tiene que descubrirlo y decir: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito en la cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los que lo crean digan amén. Ay, Dios mío. ¿Os dais cuenta cómo se va cumpliendo la palabra del Señor? Se va cumpliendo la palabra de Dios, escrita hace 1000 años, y se cumple. Oseas, te lo vuelvo a repetir, 13:14, del Seol los redimiré, de la muerte los libraré. Hasta ahí todos estamos sujetos. Es verdad que llegó un momento el Señor y se fue a la aldea de Betania, donde estaba Marta y María, y Lázaro, vosotros sabéis que había partido con el Señor, pero él sin embargo va allí y le dice: Lázaro, sal fuera, o mejor dicho, Lázaro, ven aquí. Y marca la palabra que Lázaro salió. Me recuerdo, por eso que estoy rectificado, ¿vale? Le he rectificado, ven aquí, ven aquí, dice, y Lázaro salió y fue. Entró en casa del principal de la sinagoga, de Jairo, y a la niña que estaba dormida, porque mirad la diferencia. Ay, Dios mío, ya vamos a empezar a terminar. Cuando él entra dentro de la casa, todo el mundo está haciendo lamentaciones y todo el mundo está llorando, porque dice: la niña está muerta, pero él entra y dice: no está muerta, está dormida. Y se ríen de él, pero él entra y dice a la niña: Tabita cumi, levántate. Y dice: la niña se levantó. Pero esto eran resucitaciones. Es una diferencia entre la resurrección y la resucitación, porque la resucitación eran gente que resucitaban para volver a morir. Eso era una excepción de Dios, ¿de acuerdo? Porque el primogénito está en capítulo 1 de Corintios capítulo 15. El primogénito tenía que ser Cristo. Cristo tenía que ser las primicias, porque así estaba marcado, que Cristo derrotaría a la muerte. Por eso Daniel capítulo 12 verso 2 dice la palabra: los sepulcros de los santos se abrirán y el cuerpo de los santos resucitarán. Sí, Señor.
Casi nada. Y luego Isaías capítulo 26 dice, y al sonido de su voz y al sonido de la trompeta, dice, los sepulcros se abrirán, dice, y tus hijos resucitarán. Marcado en la palabra, en el libro de Isaías ya estaba marcado. Ese texto que ha dicho mi hermano Sisque, cuando él dice, si hubiera desmayado yo si no creyera que viera la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Por eso él le dijo, yo no soy Dios de muertos, yo soy Dios de vivos. Por eso él dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y él dijo, no Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¿Os dais cuenta cómo la palabra se empieza a cumplir? Y cómo las profecías se empiezan a cumplir, porque estaba profetizado. Por eso nuestro hermano Juan en el capítulo 5, verso 28 y verso 29 dice algo tremendo. Dice, bienaventurado los que tienen parte en la primera resurrección, que es de salvación. Dice, porque la segunda es de condenación. Hace una diferencia entre dos tiempos diferentes, una de salvación y otra de condenación. ¿Te das cuenta? Esa era la gran diferencia. Y ahora Pablo, dice, yo no sé si en la carne, si en el cuerpo, si en un sueño, dice, pero he sido arrebatado. Es la primera vez que aparece la palabra arpaso, no, la segunda. La primera aparece con Felipe, cuando dice la palabra, es arrebatado y llevado en el camino donde baja aquel en el carro con el etíope. Y está leyendo Isaías 53. ¿Por qué sabemos que Isaías 53 habla de Cristo? Porque en Hechos capítulo 8, que es donde te estoy diciendo, lo dice la palabra. Porque para Israel, Isaías 53 es Israel. Pero resulta que Isaías 53 no habla de Israel. Habla del Cordero sufriente que Dios estaba preparando para la iglesia de las Palmeras. Porque Él sabía que habría un tiempo en que una puerta se iba a abrir en este barrio, en que una familia iba a entrar en este lugar y donde se iba a predicar la santa palabra de Dios. No sois una casualidad, sois un propósito de Dios. Decimos amén. A su nombre. Alegría. Dejáis beber un poquillo de agua, ¿no? Creo en la palabra. ¡Qué bien! Creo Dios. Dios trabajando. ¿Os dais cuenta cómo trabaja Dios? ¡Qué bien! Dios le dice a Israel, segunda de Crónicas capítulo 36, Jeremías capítulo 25 verso 11, Jeremías capítulo 29 verso 10. Dios le dice a Israel, chachos, os tengo que meter en opresión, os tengo que meter en esclavitud. Dice, porque desde los tiempos de Josué hasta que entréis cautivos en Babilonia, lleváis 490 años sin observar el año de reposo. Sí, Señor. Yo os he dicho que tenéis que observar el año de reposo. Cada 6 años, al séptimo no trabajaráis, dejarás que la tierra repose, y cada 49 años viene el año de jubileo, la tierra tenía que reposar 2 años. ¿De acuerdo? Una por 6 más 1, 7, pero como eran 49 más 1, 50, eran 2 años. ¿De acuerdo? 490 años sin observar el año de reposo. Y ahora en segunda de Crónicas, cuando lo escribe el autor de Crónicas, dice, os tengo que llevar, dice, se levantará un rey que se llama Nabucodonosor, dice, y entraréis cautivos en Babilonia. Hablando del reino del sur, porque vosotros sabéis que ya Israel se ha roto en 2 reinos, reino del norte, Gad, Gad, Aser, Efraín, Manasés, Neftalí, Zabulón y Sacar, ¿vale? Reino del sur, Judá y Benjamín. Unos fueron con los asirios, reino del norte, reino del sur se fue con Babilonia. ¿De acuerdo? Y ahora vemos cómo se profetiza. Dice, tendréis que entrar cautivos. Y en Jeremías lo vuelve a repetir. Capítulo 25, verso 11, léelo en casa. El capítulo 29, verso 10. Vuelve a profetizarlo. Y cuando lo profetizan, a Israel le va todo muy bien. Todo muy bien. Tienen economía, tienen dinero, no tienen problema, le va todo extraordinario. Pero cuando Dios decreta algo, no hay demonio que pueda impedir que lo que Dios decreta se cumpla. Es imposible, imposible. Es imposible. Mira, te dice una cosa. El enemigo, como ve que aquí hay una iglesia y hay una familia que están adorando a Dios, pues él trata de levantar impedimentos para que esta obra no siga para adelante. Pero es que resulta que esta obra sigue para adelante porque no descansa en el hombre, descansa en Dios. Claro, y por eso seguimos para adelante.
aparte. Ahora sí que hablo del monolito. Siempre lo hemos tenido por un hombre de Dios. Yo con él pues, nos apreciamos un montón. Y a veces también nos discutimos, porque a veces no vemos las cosas iguales, ¿vale? Y siempre lo he tenido como el hombre de Dios. Pero ahora a él y a su mujer, que solamente hablamos de él, pero también a su mujer, porque si a él le duele, a su mujer también le duele, y a la nuera también le duele, y a los hijos también le duele, y a los hermanos también le duele. Pero caramba, ¿cómo estáis dando testimonio? Eso para el mundo es locura. Primera de Corintios capítulo 1 verso 18 dice: la palabra de la cruz, yo decía al principio, la palabra de la cruz para el mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Y Dios me dijo: mientes, Eduardo. Digo, ¿cómo? ¿Que mientes? Mira bien lo que dice. Digo, pero señor, que si llevo 30 años diciéndolo, que no lo estás diciendo bien. Digo, pues entonces, ¿qué tengo que decir? Míralo. Y lo miré. Y dice: la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, para aquellos que no tienen la luz, para aquellos que no se han encontrado con Dios, para aquellos que no han sido transformados con la palabra, para aquellos que no lo han recibido en su corazón, pero aquellos que nos hemos encontrado con la luz, con su palabra, que lo hemos recibido en nuestro corazón, que somos templo del Espíritu Santo. Para nosotros no es locura, es poder de Dios. Decimos amén. ¿Dais cuenta? Gracias. Esto es el poder. Muchas gracias. Y no me meto en otras cosas porque no quiero tocar ninguna sensibilidad, no me da la gana. Amén. Porque eso sería de pillo. Amén. Eso sería de pillo. ¿Verdad? Tomar un púlpito y tocar sensibilidades, eso es de pillo. Qué bueno. Eso no se puede hacer, hay que tocar la palabra. Amén. La palabra de Dios. No hay que tocar sentimientos ni brillantes. Un aplauso para Dios. Pues fíjate tú, profetizado en Oseas, profetizado en Daniel, profetizado en Isaías capítulo 25 y capítulo 26, la resurrección. Estos textos que te estoy diciendo de memoria me han costado muchos años memorizarlos. Tendrías que apuntártelos y leerlos esta noche, ¿vale? Porque son buenos. Bueno, y ahora nuestro hermano Juan, en el capítulo 1, verso 1, dice: en el principio, ¿entendés bien? Dice: en el principio eran, bueno, en la traducción del 60 dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, el verbo se hizo carne y el verbo habitó entre nosotros. Más o menos, ¿vale? Pero bueno, como veo que me está mirando y luego no quiero que me diga nada. Dice: en el principio ya existía el verbo, preexistencia, de la preexistencia de Dios. Ay, dice, y el verbo estaba con Dios, dice, y el verbo era Dios. Eso está mal. Porque si dice era Dios, es que podían haber otros dioses. Y no es lo mismo. En los más antiguos dice: el verbo es Dios. No es lo mismo. ¿De acuerdo? No es lo mismo. Dice: él estaba con Dios en el principio. Pero en los más antiguos dice: en el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios, la palabra se hizo carne. Y ahora vemos cómo se empieza a cumplir la palabra. Ahora Cristo se tenía que encarnar, porque nuestro hermano Pedro, si no, estaría mintiendo. En el capítulo 1, primera de Pedro, verso 19, dice: un cordero inmolado desde antes. Por tanto, se tenía que hacer hombre. Isaías 53 también profetiza, tía, de un cordero, que dice, como cordero fue llevado delante y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció. Y el Salmo 22, que lo hemos dicho, ¿de acuerdo? También estaba profetizado, ¿vale? E Isaías 9:6, pues también estaba profetizado. Como estaba profetizado que de Egipto llamé a mi siervo, como estaba profetizado que entraría montado en un potino,
como estaba profetizado que nacería en Judá de Belén, porque había Judá de los gentiles, y para que no fuera por casualidad, porque habiendo Judás, Dios matiza Judá de Belén, no Judá de los gentiles. Estaba profetizado. Y ahora él ya ha tomado cuerpo, ¿de acuerdo? Y el pensamiento invisible de Dios toma cuerpo y se hace visible. Ahora nos vamos a Colosenses capítulo 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las visibles o invisibles, sean tronos, dominio, potestades, gobernantes o principados. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y ahora dice, porque él es la cabeza del cuerpo, que es su iglesia. Porque así le agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud de la deidad, y reconciliar todas las cosas mediante el derramamiento de su sangre en la cruz, las que hay en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, y que fuera el primogénito de entre los muertos y el primogénito de la resurrección. ¿Te das cuenta? Por eso está profetizado. Por eso cuando él iba con los discípulos, les decía a los discípulos, es necesario, él decía, que yo pase por donde tengo que pasar. Y yo he venido no a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de aquel que me envió. Mi comida no es hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad de aquel que me envió. Y llega un momento que Pedro le dice al Señor, pues no bajes a Jerusalén. Si tú sabes que te van a golpear, que te van a maltratar, pues no bajes. Y eso lo queda mirando y dice, aparta Satanás de mí, aparta Satanás de mí, porque pones tu mirada en las cosas de la tierra, porque se tenía que cumplir. Y él empieza a decirle, me quitarán la vida, me crucificaré, estaré entre gente impia. Pero dice, estaba profetizado, lo dice la palabra, dice, pero él no permitirá que su santo vea corrupción. ¿Te das cuenta? Eso estaba en un salmo profetizado, que él no vería corrupción. Y ahora marca la palabra y le dice a los discípulos, al tercer día resucitaré. Y ahora a Cristo le han quitado la vida. Vente conmigo, yo quiero que te vengas al Gólgota conmigo. En el Gólgota hay un misterio. ¿Sabes que a Cristo no le tenían que romper ni un solo hueso? Porque si le hubieran roto un hueso no hubiera podido ser el Cordero que nos hubiera rescatado de la maldición de la muerte y de la maldición del pecado. Pero marca la palabra que cuando fueron a ver si había fallecido, se dieron cuenta que él ya había muerto y ni un solo hueso rompieron, porque era imposible que un cordero con defecto entraran en el lugar santísimo. Pero cuando él dijo, consumado es, le dio paso a la muerte, porque si él no dice consumado es, esto no es mío, ni es del Pichi, esto es de Francisco La Cueva, lo dice él, un teólogo. Él dice, y cuando él inclinó la cabeza y dijo, consumado es, le dio paso a la muerte. Y es verdad que la muerte entró en él, es verdad, porque si él no le permite entrar, la muerte no hubiera entrado. Él no hubiera muerto nunca en el Getsemaní, como una moda que hubo de la muerte prematura, que dicen que si el ángel no baja al Getsemaní él se muere. Eso es mentira, eso no es verdad, porque la muerte solamente entraba en aquel que tenía pecado, pero él tenía la naturaleza santa. Solamente él se pudo poner de pie y decirle, ¿quién de vosotros me redarguye del pecado? Ni una mirada, ni un pensamiento, ni una palabra, ni un mal caminar. Él era santo desde la cabeza hasta los pies, no había una sola mancha en él. Por eso dice la palabra que aunque la muerte lo quiso retener, aunque el sepulcro lo quiso sujetar, pero no pudo. Al tercer día, como estaba profetizado, dice, la tierra tembló, la tierra se removió, la piedra se vio. Y aunque fueron dos mujeres. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Estoy yendo lo más rápido posible. Aunque fueron dos mujeres, dice, y fueron a ungir el cuerpo del maestro, pero le dice el ángel, ¿por qué buscáis a quién? Al que vive. Dios te bendiga un montón. Sí. ¿Por qué buscáis al que vive entre quién? Entre los muertos. Entre los muertos. ¿Te das cuenta? Y ahora se cumple 1 Corintios, que le pidió permiso al Chubuca para escribir en la Biblia, ¿de acuerdo? Donde dice, Cristo, las primicias. Pero dice, cada uno, hablando de la resurrección, dice, pero cada uno
Pero mira, te lo voy a empezar a leer en el 20. Dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán. Atiende bien, por favor. Dice, así todos en Cristo volverán a vivir. Dice, pero cada uno en su debido tiempo y en su debido orden. Cristo, las primicias. ¿Te das cuenta? Y durante 40 días, marca la palabra, después de resucitar, se estuvo mostrando a todos los apóstoles, a Pedro, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Tadeo, Santiago, Judas y Janó, porque se ha quitado la vida, es ahorcado y se ha roto, en fin, todo esto, y el campo de Arsenama, que vosotros ya lo sabéis, y se les presenta durante 40 días. Al cabo de 40 días, dice la palabra, que viene una nube y se lo lleva. Los discípulos se quedan tristes, y ahora el ángel les pregunta, ¿por qué estáis tristes? Dice, porque nuestro Señor se va. Dice, tranquilos, porque tal como veis que se va, volverá. Lo mismo en una nube, volverá. Lo mismo en una nube, ¿te das cuenta? Volverá. Y ahora ya empezamos ya a terminar el tema. Ahí estaba profetizado. Y ahora déjame que te lea algo, que te va a hacer bien. Y ya cerramos. Dice, fijaos bien, esto está todo en Primera de Corintios capítulo 15, Si esta noche lo quieres leer, lo lees en tu casa. Dice, fijaos bien en el misterio que os voy a revelar. O sea, que era un misterio que estaba oculto. Y que era Pablo, como os he dicho, que fue arrebatado y llevado al tercer cielo. Y eso es un misterio. Al tercer cielo. Dice, vi cosas inefables que no puedo expresar con palabras de lo que él vio. Y esto es uno de esos. Dice, fijaos bien, el misterio que os voy a revelar. No todos moriremos, dice, pero todos seremos transformados. Amén. Dice, en un instante, en un abrir, en un cerrar de ojos, al toque de la trompeta. Dice, pues sonarán la trompeta. Y ahora dice, y los muertos en Cristo resucitarán. Pero ahora dice, ¿cómo? Dice, con un cuerpo incorruptible. Porque lo corruptible tiene que revestirse de incorruptibilidad. Y lo mortal de inmortalidad. ¿Te das cuenta? Por eso ya cierro, por eso ahora Pablo tiene que escribir en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13, hablando a una iglesia señora como nosotros, a gente con conocimiento, a gente madura, teleios. Es cuando el Señor les dice ser perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Ese texto me volvía loco, porque ¿cómo vamos a ser nosotros perfectos como Dios? Pero es que esa palabra perfectos en griego significa teleios, y la palabra teleios es maduros. Y cuando una persona es madura, no hay nada que lo mueva. Dice que los niños son fluctuantes, como las olas del mar, entran y salen. Pero los que tienen madurez, aquellos que soportan la prueba, que soportan el momento, que soportan ese momento de angustia, que pasan por el valle de sombra y de muerte, no se mueven, permanecen. Y ahora Pablo tiene que decir algo tremendo, porque no quiero que ignoréis, atender bien, acerca de los que duermen, para que no viváis como los que no tienen esperanza. Porque hay gente que no tienen esperanza, que no tienen la palabra, pero nosotros no. Y ahora Pablo sigue diciendo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, descenderá del cielo. Los que han partido en Cristo, ¡ay!, resucitarán primero. Al sonido de la trompeta, a la voz de arcángel, dice la palabra, resucitarán primero. Gloria a Dios. ¿Me dejas que te diga? ¿Me dejáis? En los romanos, No creo, Dios. cuando un general se iba a la batalla, se llevaba un caballo blanco, que nunca lo montaba. Ese caballo blanco solamente lo montaba si, cuando él iba a la batalla, tomaba victoria en esa ciudad y la conquistaba. Entonces, cuando la conquistaban, ahora volvía para Roma, y en la vía romana se ponían los romanos a derecha y a izquierda. Y entonces este general importante que me ponga aquí porque yo con calor y aquí sale el aire.
se montaba en el caballo y entonces todos los romanos, viéndolo montar en el caballo, dicen, ya está, ha tenido victoria, ha derrotado a los enemigos, dice, y todo el mundo le aplaudía. Nosotros tenemos generales que también han entrado en batalla y han tenido victoria, y en el cielo no están pasando por la vía romana, están pasando por las calles de oro. Amén. Y no tienen romanos a la derecha y a la izquierda, tienen ángeles, arcángeles, querubines y serafines que les están aplaudiendo. Están diciendo, buen siervo y fiel, en lo poquito me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Digan los que sientan a Dios un tremendo amén. A su nombre. Quiero decirte que ya la han alcanzado. Gracias. Que están disfrutando. Aleluya. Que están en la misma presencia del Señor. Que al general romano se le ponía una corona de laureles, pero a nuestros generales se les pone la corona de vida. No se la pone un emperador romano. ¡Te va! ¿Sabes quién le espera en la puerta? El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ese es el que lo ha esperado. Pero se quedaría poco en Pablo, porque no habría nada más. Pero Pablo sigue diciendo, pero luego nosotros, la iglesia batallante, militante, sin tronante, sin mancha, sin arruga, en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados y recibiremos al Señor en los cielos. ¡Maranata! ¡Cristo viene! Un aplauso para Dios. Podemos decir un amén. A su nombre. Gloria. Pues ya está. Muchas gracias. Ya no puedo más. ¿De acuerdo? Adelante. Que el Señor está con nosotros. Amén. Y te digo algo, que no se te dejo. Aquí no se pierde. Aquí se recupera. Amén. Si aquella mujer encendió la luz de la habitación y recuperó la drama, yo te digo que nosotros tenemos encendida la luz de la presencia del Espíritu Santo y recuperaremos a nuestros seres queridos. Yo tengo mi viejecica. A mí no me criaron mis padres. Cuando mis padres me querían criar les dije que ya habían perdido el tiempo, que se había pasado el tren. Me crió mi viejecica, mi abuelita, mi madre, mi amiga, mi papá. Yo era todo para mí, todo. Y contra más mayor me hago, más me acuerdo de ella. Hasta de los pucheros que me hacía, de las comidas que me hacía, de las judicas con arroz que ponía con un poquito de hinojo. Yo decía, ay, qué bueno está, cómo le he hecho faltar todo eso. Pero ¿sabes qué? Tengo la ilusión, la esperanza, porque él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que promete lo cumple. Va a llegar un día, en un culto como hoy, donde os estarán predicando la palabra. Las ropas de ánimo se quedarán. Seremos revestidos de ropa blanca y nuestros seres queridos nos espera. ¡Adelante! ¡Dios está con vosotros! ¡Una vez y que Dios os bendiga! A Dios gracias. La palabra reina, amigo. Digo que doy a Dios gracias. Amén. Culto de hoy. Por sus siervos y por el esfuerzo que han tenido. ¡Ay, Dios! Lo que Dios quería. Ve pasando la ofrenda, por favor. ¡Qué alegría! La tarde más nos ha bendecido Dios, ¿no? Amén. ¿Sí o no? Amén. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vale la pena esforzarnos por lo que nos espera.